Qué rico volver para aquellos que no me hayan oído, que aparentemente me han estado esperando, cosa que me enorgullece mucho. Vamos a hablar entonces de este tema, el tema de las demencias, de los síndromes demenciales, haciendo especial énfasis en el mal de Alzheimer. Y le dedico esta charla a dos de las mujeres más importantes de mi vida. Mis dos abuelas, quienes padecieron mal de Alzheimer de presentación tardía después de los 85 años de edad, cada una de ellas. Y para mí, que tuve en ellas un espejo, que vi a ese par de mujeres independientes e inteligentes, observar su declinar era para mí algo absolutamente conmovedor. Las demencias entonces cada vez se tornan más frecuentes debido a que estas enfermedades, si bien es cierto no son exclusivas de ancianos, aparecen mucho más frecuentemente en las etapas finales de la vida. Y en vista que la población del mundo ha incrementado, ha duplicado su expectativa de vida en un siglo, pasamos de una expectativa de vida máxima de 40 años a una expectativa de vida de 85 o más en, en el curso de 100 años. Entonces vamos a tener cada vez más frecuentemente este tipo de patologías presentes en nuestra población. Gabriel García Márquez, en su obra Cimera, el género de literatura universal, mostraba cómo la peste del olvido había llegado a Macondo. Llamativamente también y tristemente, pues los últimos meses de su vida, García Márquez se había afectado por un síndrome demencial, el cual se hizo más evidente después de su lucha contra un cáncer linfático. Esta es la imagen de la portada de la primera edición de su obra inmortal. Y en su obra inmortal hay este pasaje que se ha denominado la peste del insomnio o la peste del olvido también. En fechas recientes, un grupo de artistas latinoamericanos están leyendo estos pasajes de la novela en la cual la gente de Macondo primero deja de dormir y posteriormente pierde progresivamente la memoria hasta extremos terribles. Entonces, en un intento de remediar la situación, el señor Buendía hace lo siguiente. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, puerta, reloj, pared, cama, casa, cacerola. Fue al correr y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, malanga, guineo. Poco a poco se fue dando cuenta de las infinitas posibilidades del olvido. Se dio cuenta que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. Y en la cerviz de la vaca colgó un letrero que decía: esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con café y hacer café con leche. Buen día sufría porque llegó un momento en que él empezó a pensar que definitivamente se les iba a olvidar leer y entonces no iban a entender qué estaba pasando en lo absoluto. Afortunadamente llegó el mago, amigo de él, y los curó con una de sus pociones, y la memoria y el sueño regresaron a Macondo. Llamativamente hay una enfermedad hereditaria llamada insomnio letal familiar que comienza así. Comienza con un absoluto abandono por parte un absoluto abandono del sueño para el paciente. Y el paciente, en cuestión de poco tiempo, sufre un deterioro cognitivo severo, terminando de olvidarse por completo de las cosas. Demencia es una palabra de origen latino y significa literalmente estar por fuera de la realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de cotidianamente, pues coloquialmente, de demencia, estamos utilizando la definición latina del concepto. Pero las primeras descripciones de un síndrome demencial registradas en la historia provienen del Antiguo Egipto, una en el papiro de Eber en 1500 a.C. y una milenio y medio antes, en el año 3000 a.C. Este príncipe egipcio era alcohólico
y empezó a olvidarse absolutamente de las cosas, dejó de reconocer a sus familiares y vecinos, se empezó a tornar muy agresivo y aparentemente muere de manera violenta. Ya en el siglo XV, el médico suizo Paracelso empezó a emplear el término demencias para referirse a un deterioro cognitivo progresivo e incapacitante, y pudiésemos decir entonces que a partir de ese momento del siglo XV es que los síndromes demenciales significan lo que significan en la actualidad. El padre de la psiquiatría francesa, Philippe Pinel, en el siglo XVIII acuña el término demencia senil, es decir, al término demencia le pone un apellido. Un apellido que quería decir que el deterioro demencial se debía exclusivamente al pasar de los años. Y esta expresión, si bien es cierto, ya no se encuentra registrada en las clasificaciones diagnósticas de la OMS ni de la Asociación Psiquiátrica Americana, se sigue empleando cotidianamente, aunque ya definitivamente ya se sabe que no es solamente el hecho de envejecer lo que nos torna dementes. Envejecer es un factor de riesgo para generar un síndrome demencial, pero definitivamente no es la causa por la cual se generan las demencias. Y clínicamente, ¿qué es? El diagnóstico de demencia realmente es fácil. Basta mezclar amnesia con cualquiera de los siguientes. Para la Asociación Psiquiátrica Americana, a través del DSM-5, se requiere amnesia, pero esta amnesia debe ser una amnesia episódica, es decir, la persona empieza perdiendo el recuerdo de los sucesos a corto plazo, que es progresiva e incapacitante. ¿Ya? El cuadro es un cuadro que avanza de manera insidiosa. Entonces, antes de que la enfermedad se manifieste con toda su crudeza, el paciente empieza a tener olvidos que se interpretan como un olvido inocente, digámoslo así. El paciente empieza a olvidar cuestiones cotidianas, empieza a dar la razón mal. Pongamos de ejemplo a mi abuela. Mi abuela me comentaba que me habían llamado en la época en que no había teléfono celular y tocaba llamar al fijo. Yo le preguntaba a mi abuela, ¿y quién me llamó? No, no sé. ¿Y qué dijo? Tampoco sé. ¿Y cuándo me llamó? Creo que fue hoy. Para todas las demás cosas, mi abuela funcionaba perfectamente. Estoy hablando de principios de la década de los 90 del siglo pasado. Pero la capacidad de dar el mensaje completo paulatinamente la fue perdiendo. A eso no le prestamos mucha atención. Ya mi abuela tenía en ese entonces casi 80 años. Y era una persona que, a pesar de olvidar esas cosas, en todas las demás áreas de su funcionamiento mental estaba perfectamente bien. Entonces, la amnesia no llega toda de una vez, sino que va paulatinamente ganando espacio. Es una amnesia que compromete los recuerdos a corto plazo, de las últimas 24 horas, máximo de la última semana. Así las cosas, el paciente puede recordar perfectamente bien sucesos ocurridos hace muchísimo tiempo atrás, pero lo que acabó de pasar lo olvida. Y esta amnesia, que debe ser incapacitante para poder ser criterio de demencia, se asocia a las siguientes. ¿Cuándo la amnesia incapacita? Cuando, por ejemplo, le impide al paciente manejar sus propios negocios. Cuando, por ejemplo, le impide al anciano manejar el cobro de su pensión, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, el anciano ya no lo dejan salir a la calle solo por miedo a que se vaya a perder, porque ya no sabe cómo regresar a la casa. En fin, tiene que darse todos estos elementos para que el deterioro de memoria sea criterio de demencia. Y si a este deterioro de memoria le agregamos uno de los siguientes, el diagnóstico ya está hecho: apraxias. Las apraxias son dificultades o incapacidad para ejecutar actos motores aprendidos. Tenemos actos motores que no son aprendidos, ya vienen pregrabados en nuestro cerebro. La marcha, la sonrisa, por ejemplo. Pero hay otros que sí los tenemos que aprender a hacer. Como nacemos desnudos, tenemos que aprender a vestirnos y desvestirnos. Como nacemos descalzos, tenemos que aprendernos a atar los cordones
o manejar instrumentos de cualquier clase, manejar un teléfono, la estufa, manejar cubiertos, en fin. Entonces, si el paciente está presentando apraxia más amnesia, eso es demencia. Recordemos que las apraxias se pierden en el sentido inverso a cómo se ganaron. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a utilizar los cubiertos que utilizamos en esta parte del mundo, cuchara, tenedor y cuchillo, un bebé lo primero que coge es la cucharita, la primera que empieza a manejar. Inicialmente coge la cuchara con toda la mano, posteriormente ya empieza a utilizar solamente los dedos. Más adelante pasa a usar el tenedor, por último pasa a usar el cuchillo y por último utiliza la combinación de las dos manos para manejar el cubierto. Si ustedes observan los ancianatos, a los viejitos se les sirve su comida en un plato hondo y se les da cuchara. ¿Por qué razón? Porque esta gente empieza a perder la capacidad de manejar tenedor y cuchillo. Eso es un indicativo de que ya hay apraxia allí. Va a haber afasias y en general van a haber alteraciones del lenguaje, todas producto de un deterioro de la corteza cerebral encargada de procesarlo. El paciente entonces no va a encontrar el nombre de las cosas, va a empezar a utilizar una gran cantidad de muletillas para designar los objetos. El paciente va a perder la capacidad de reconocer su propio déficit. Entonces el paciente hace mucho rato no lo dejan salir a la calle, el paciente hace mucho rato es incapaz de manejar su propio dinero, el paciente hace rato no diferencia día de noche, pero aún insiste en ejercer su vida como antes la ejercía, y el anciano que no se da cuenta de nada, de repente se trepa en su carro y arranca a manejar, volándose todos los pares y comiéndose todos los semáforos. Ese tipo de cosas suelen suceder. Entonces, si mezclamos amnesia más apraxia, más afasia o más agnosia, o hacemos una sumatoria de todo esto, ya tenemos el diagnóstico listo. Las funciones ejecutivas son las funciones mentales superiores: planificar, darnos cuenta de un error, generar un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z para resolver cualquier problema. Y eso se pierde también en las demencias. Al no tener entonces la capacidad de identificar los errores y al no generar un plan alternativo de resolución de los problemas, los pacientes con síndromes demenciales tienden a reiterarse y a reiterarse y a reiterarse en sus actos y sobre todo a reiterarse significativamente en sus errores. Entonces, el diagnóstico de síndrome demencial definitivamente no es para nada complejo. ¿Cómo va a progresar la enfermedad? Entonces, dependiendo de la etiología, el curso de un síndrome demencial abarca desde que empiezan las primeras manifestaciones clínicas años y pueden ser décadas. Dependiendo entonces de cuál sea la etiología, va a arrancar por ciertas zonas del cerebro y de ahí se van a depender las manifestaciones. El mal de Alzheimer arranca destruyendo las zonas en las cuales almacenamos la información y las zonas esenciales para que esa información sea almacenada. Entonces, este proceso neurodegenerativo compromete, por ejemplo, esta estructura, el núcleo basal de Meynert. El núcleo basal de Meynert es la zona cerebral en la cual más acetilcolina producimos, siendo la acetilcolina elemento esencial para grabar información y convertir esa información en memoria. El Alzheimer destruye esos depósitos. Y por otro lado, se destruye el lugar donde la información se almacena. Se destruye específicamente el hipocampo. Entonces, no contento la enfermedad con destruir aquel elemento que nos permitía grabar la información en el hipocampo, decide destruir el hipocampo en sí. Entonces, el primer síntoma del Alzheimer es compromiso de la memoria. Posteriormente vienen, por lo general, alteraciones del lenguaje. Al final se va perdiendo la marcha, finalmente se pierde la deglución y lo que menciona el maestro Lopera es que la sonrisa realmente es lo único que no se pierde. Hasta el final de sus días, el paciente sonríe
cuando reconoce a alguien o cuando lo cree reconocer y sonríe de la manera como siempre ha sonreído. ¿Y esto por qué se da? Porque el Alzheimer es una enfermedad fundamentalmente de la corteza cerebral. Entonces arranca desbaratando la corteza y de ahí se va metiendo con todo lo demás. Entonces, las estructuras que están corticales, esas logran mantener más o menos su actividad. Esa es la razón por la cual, como la sonrisa se almacena en ganglios basales, la sonrisa, digamos, queda a salvo. La marcha también se almacena en ganglios basales. Entonces, cuando la marcha se compromete, quiere decir que el Alzheimer ya realmente ha ganado muchísimo terreno. La enfermedad, entonces, si llega a los estadios terminales, vamos a encontrar a un paciente postrado en cama que hace mucho rato ya no reconoce a sus familiares, que requiere ayuda para absolutamente todo, que ha perdido por completo la autonomía, que es posible que ya no camine, que tiene dificultades en la deglución y probablemente tenga incontinencia de esfínteres. Las demencias frontotemporales, como comprometen las áreas frontales, que ya habíamos mencionado en alguna charla previa, son zonas encargadas de generar como una concordancia entre los estados emocionales y el entorno. Entonces los cambios anímicos pueden ser la primera manifestación de una demencia frontotemporal. También estas demencias frontotemporales van a comprometer las áreas del lenguaje y esas van a ser las primeras manifestaciones. En cambio, si la etiología es vascular, el paciente se va deteriorando a medida que va sufriendo accidente cerebral vascular tras accidente cerebral vascular. Entonces va a tener un deterioro saltatorio, va a haber déficits focales al examen neurológico, en fin. Y aquí una lista de causas de demencia, faltándonos datos de muchísimas más entidades, con sus síntomas iniciales y con las alteraciones que pudiéramos encontrar en los exámenes neurológicos de cada una de ellas. Entonces, del Alzheimer ya hablamos, síntoma inicial, amnesia episódica. De la vascular ya hablamos, focalización repentina. Pueden existir alteraciones de motoneurona superior. Esta patología, descrita por un sujeto que vivía en la misma zona geográfica, en el mismo periodo de tiempo que al Alzheimer y que el doctor Pick, los primeros que detectaron, que registraron pues los casos de demencia frontotemporal en el caso de Pick, de demencia por cuerpos de Lewy en el caso de Lewy y de demencia de Alzheimer en el caso de Alzheimer. El señor Lewy entonces manifestó en alguna de las múltiples reuniones de los psiquiatras alemanes de ese entonces una patología caracterizada por un cuadro que parecía ser lo que en ese entonces llamaban parálisis agitante, que después cambió el nombre a enfermedad de Parkinson. Entonces el cuadro comienza con un parkinsonismo y puede haber frecuentemente esta alteración del sueño REM que se llama trastorno conductual del sueño REM. En el trastorno conductual del sueño REM, el paciente, debido a ese proceso neurodegenerativo, pierde la capacidad de inhibir el tono muscular cuando hace sueño REM. Entonces actúa los sueños. Un trastorno conductual del sueño REM generalmente trae muy malas noticias. Ya. La amnesia por tóxicos, dentro de ella la más frecuente, la amnesia alcohólica, la demencia alcohólica, pues el síntoma inicial va a ser, al igual que en el Alzheimer, la amnesia. Puede haber incapacidad para reconocimiento de rostros, prosopagnosia y con un examen neurológico normal. Las temibles enfermedades por priores, la Creutzfeldt-Jakob, la de la vaca loca, en fin, nos van a dar síndromes frontales, compromiso de memoria, síndromes cerebelosos. Y de una que acabamos de mencionar hace un momentico, las frontotemporales, pueden cursar con cuadros aparentemente maníacos o depresivos derivados de las lesiones frontotemporales. Aquí en estos casos, como se compromete tan severamente la estructura del lóbulo frontal, pueden haber signos de liberación frontal. Signo glabelar, reflejo palmomentoniano, en fin. Tanto en el Creutzfeldt-Jakob como en la demencia frontotemporal está descrito este síndrome llamado síndrome de mano ajena, en el cual el paciente dice que su mano se mueve a voluntad propia, como si no fuera de él. ¿Ya? Suele ocurrir fundamentalmente en la mano dominante. Bueno.
todo aquello que nos lesione severamente el cerebro de una manera progresiva nos va a causar un síndrome demencial. Entonces, enfermedades vasculares por cuadros traumáticos, tóxicos, infecciosos, como la sífilis, por ejemplo, nos pueden provocar un síndrome demencial. Las más frecuentes en nuestro medio vienen siendo estas, las enfermedades neurodegenerativas, entre las cuales figuran estas tres. Y son provocados por basuras proteicas, es decir, el metabolismo normal de la neurona va provocando que se acumulen en el cerebro restos de proteínas que de una u otra manera se tornan deleterias y dañinas para el encéfalo. Este es un listado pues, de las proteínas involucradas en todo esto. Como estas enfermedades entonces requieren de la acumulación de esos productos tóxicos, el cuadro tiende a instaurarse por lo general tardíamente, aunque hay casos de Alzheimer precoz o Alzheimer juvenil, así como hay Parkinsonismo precoz o juvenil o enfermedad de Huntington juvenil y hasta infantil. Aquí en el Cauca nosotros encontramos una familia conformada por 7 hermanos, de los cuales a 4 de ellos les dio enfermedad de Parkinson. Al que le comenzó más chiquito, le comenzó a los 11 años de edad, y al que le comenzó más tardíamente, le comenzó a los 15. Finalmente se logró demostrar que el culpable era una mutación recesiva productora de esta proteína alfa-sincleína. Aquí está quien le dio el nombre a la enfermedad y, digamos, la paciente cero del problema. Una señora llamada August Dieter. Y este señor es el médico Alois Alzheimer. Alois Alzheimer era médico general y resulta que en ese entonces a los médicos de Alemania y de lo que era todo el imperio austrohúngaro los obligaban a trabajar, después de pasar por todo el proceso de estudio, a trabajar en investigación básica. Todos los médicos de esa, digamos, de esa generación tenían fuertes conocimientos de biología. Y Alois Alzheimer era un teso en histología y particularmente en histología cerebral. Digamos que su tesis de grado como médico había sido eso. Alois Alzheimer empezó a trabajar en un asilo para pacientes epilépticos y para pacientes mentales y le llegó esta señora. Esta señora, que a sus 45 años había empezado a olvidarse de las cosas, llevaba varios años con unas ideas delirantes celotípicas, vivía celando a su marido con cuestiones absolutamente insólitas, se había tornado tremendamente agresiva, había perdido el sueño y tenía alucinaciones. Él hace una descripción, él dice que la encontré postrada en cama, ausente, sin saber dónde estaba, no recordaba ni su nombre, no logra identificar nada. Hay varias descripciones muy dramáticas del caso por parte del señor Alois, y finalmente la paciente fallece en 1905. Alois pide permiso, Alois Alzheimer, estoy hablando con demasiada frescura respecto a él, Alois Alzheimer pide permiso para hacer la autopsia y reporta una serie de cambios histológicos en el cerebro de esta dama y lleva estos datos a un congreso regional de psiquiatras en Alemania. Era la edición 36 del Congreso Anual de los psiquiatras, de los psiquiatras de la Alemania Sur Occidental. Ya llevaban 36 ediciones en 1908 y había tantos que podían subdividirse en suroccidental, nororiental, en fin. Allá Alzheimer lleva el reporte de su caso e impresiona mucho al padre de la psiquiatría moderna, Emil Kraepelin. Y a partir de allí, Emil Kraepelin se refiere a los cuadros que comenzaban antes de los 60 años y que se denominaban en ese entonces como demencias preseniles, como a esa enfermedad descrita por Alzheimer. Y desde ese momento, desde 1910, esta enfermedad se llama así como se llama en honor a quien encontró, no a quien describió la clínica propiamente, sino a quien encontró una asociación
entre los daños en el cerebro y la clínica que la paciente presentaba. Posteriormente, Alzheimer describió un nuevo caso de un paciente de 80 años con los mismos síntomas y los mismos signos y los mismos hallazgos en el cerebro. Sin embargo, desde entonces y hasta 1980 realmente, se consideraba que la enfermedad de Alzheimer tenía manifestaciones seniles y preseniles y que eran prácticamente dos patologías diferentes. Hoy en la actualidad se sabe que es una sola enfermedad. Este artículo es un artículo hermoso, es una revisión publicada hace ya 14 años por un grupo de médicos suecos. Ellos entonces describen las características clínicas del Alzheimer y describen los hallazgos histopatológicos y de neuroimagen que se pueden encontrar en estos casos. Alzheimer describió esto, lo que observamos aquí. En las tinciones histológicas, en ese entonces él utilizaba anilinas para hacer las tinciones, se observan estas imágenes, que son placas provocadas por el depósito de una lipoproteína, la lipoproteína amiloidea, que se consideraba inicialmente era el factor causal real de la enfermedad, y se creía que aquellas personas que presentaban estas lesiones en sus tejidos estaban creando una proteína que era anormal, una proteína nueva que era aberrante. Hoy en la actualidad se sabe que todos nosotros producimos esa misma proteína, pero quienes presentan mal de Alzheimer tienen un problema es en el metabolismo y posterior excreción y eliminación de este mismo proteína. Y otro hallazgo que encontró a lo Alzheimer en los pacientes eran unas lesiones al interior de la misma neurona, llamada ovillo neurofibrilar. Hoy se sabe que el ovillo neurofibrilar es provocado por la destrucción de unas estructuras intraneuronales, que son unos túbulos. Estos túbulos poseen una proteína, la cual al fosforilarse provoca un ovillo de los túbulos, y ese ovillo de los túbulos se observa así. Cuando a la neuronita se le forman esos ovillos, la neurona se muere. Y estas estructuras son citotóxicas porque provocan una cascada de fenómenos inflamatorios que mata a las neuronas. Entonces, la enfermedad de Alzheimer lesiona las neuronas desde adentro y las lesiona también desde afuera. Y en la actualidad ya se conoce cuál es como el origen del problema. Esta beta-lipoproteína amiloidea es una proteína muy larga que tiene unos fragmentos al interior del citoplasma, atraviesa toda la membrana y tiene una porción, digamos, extracelular. Una enzima, la alfa-secretasa, la rompe y esa estructura es soluble, la que queda pues de la proteína es soluble y es eliminada. No tiene problema. En cambio, hay una otra enzima llamada la beta-secretasa que no la parte por aquí, sino que la parte de tal manera, la parte en este punto que está señalado por el cursor. Deja una porción externa y una porción interna. Y al dejar esta porción interna, esta estructura es posteriormente hidrolizada por otra enzima, la gamma secretasa. Y la gamma secretasa va a partir este remanente de la proteína en unas estructuras denominadas oligómeros. Los oligómeros no son citotóxicos por sí mismos. Lo que ellos hacen es fijarse en la hendidura sináptica y, digamos, causar algo así como un estorbo en la neurotransmisión. Hasta allí no hay problema. Estos son unos dibujitos sacados de este libro que me fascina, el libro Tal, un clásico de la neuropsicofarmacología. Entonces habíamos visto que estaban aquí los oligómeros, producto de la participación de dos enzimas, la beta secretasa y la gamma secretasa. Estos oligómeros fueron a la hendidura sináptica a estorbar ahí. Pero posteriormente los oligómeros no se quedaron quietos, sino que formaron la terrible placa amiloidea. Esta placa amiloidea, una vez formada, cuando se juntan varios oligómeros entre ellos, genera una cascada de citoquinas, de radicales libres, de mediadores de inflamación.
y eso es citotóxico. Pero no contenta con esto, la placa amiloidea se fija a la neurona y al fijarse fosforila la proteína tau. Se forman los ovillos neurofibrilares y ya la neuronita se desbarata por completo. Al desbaratarse la neurona, libera a estas proteínas que van y se le pegan a las neuronas vecinas y este proceso se vuelve a iniciar. Obviamente, para que este tipo de fenómenos se llegue a dar, se requieren años, años continuos de daño ininterrumpido, sistemático. Uno de los grupos de investigación que más saben de mal de Alzheimer en el mundo entero es el grupo de Antioquia, del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, encabezado por el doctor Francisco Lopera, una auténtica autoridad mundial en este cuento. Debido a que el doctor Lopera lleva décadas hablando con los pacientes, siguiéndolos, yéndolos a examinar una y otra vez, creando extensos familiogramas, la gente se ha hecho querer mucho de la gente. Y él logró, dentro de las múltiples cosas que logró, bueno, primero detectar una mutación. Él sabe por qué es que estos pacientes hacen Alzheimer precoz. Este grupo de pacientes de Yarumal, Antioquia, empieza la enfermedad no a los 65 ni a los 70, sino a los 45 años. A los 50 ya están postrados en cama y a los 60 ya han fallecido. Él logró que un paciente que tenía la mutación, pero que era asintomático, este paciente fallece y la familia donó el cerebro de esta persona para la investigación. Y al estudiar ese cerebro al microscopio, encontraron que el cerebro de esta persona estaba completamente lleno de los acúmulos de beta-lipoproteína amiloidea y sus neuronas estaban completamente llenas de los ovillos neurofibrilares. Es decir, la patología está presente, la enfermedad ya ha arrancado mucho tiempo antes de que los síntomas empiecen a manifestar. ¿Ya? Por eso tenemos que hablar de 3 estadios de la enfermedad. Una fase asintomática donde, bueno, primero el paciente está como un lulo, no tiene problema alguno. Los biomarcadores que tiene el Alzheimer no se ven, excepto cuando con fines investigativos se les extrae muestras de líquido cefalorraquídeo a los pacientes y se encuentra que el amiloide producido por la alfa secretasa ha disminuido. Tenemos un segundo estado, que era seguramente en el cual estaba mi abuela a principios de los años 90 del siglo pasado, cuando hay un compromiso leve de la memoria episódica a corto plazo, hay quejas sobre el sueño, sin mucho, y ya aparecen biomarcadores. Y por último, ya el deterioro cognitivo con todos los síntomas y signos. Lamentablemente, nosotros empezamos a manejar los pacientes es en esta tercera fase, cuando ya realmente no tenemos mucho que brindar. Por otro lado, de todas maneras, como vamos a ver, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del mal de Alzheimer no van a la raíz del problema, sino que son meramente un manejo sintomático. Y hablemos de los biomarcadores. El grupo de la Universidad de Pittsburgh nos regala estas imágenes de pacientes, todos de 70 años, un paciente perfectamente funcional, un paciente que estaría en esa segunda fase del Alzheimer, la deficiencia cognitiva mínima, y un tercer paciente con mal de Alzheimer. Bien. En estos casos, intentar mediante tomografía por emisión de positrones la presencia de la beta-lipoproteína amiloidea. Y la beta-lipoproteína amiloidea se ve, es así. Entonces, el paciente con Alzheimer está lleno de beta-lipoproteína amiloidea. El paciente sano no tiene nada de esto. Pero la beta-lipoproteína amiloidea no es concordante con los síntomas. Me explico. Estos 3 pacientes de acá, insisto, todos de la misma edad, los 3 tienen el mismo grado de deterioro cognitivo. Están en esa segunda fase del Alzheimer con olvidos ligeros, en fin. Este paciente no tiene en lo absoluto beta-lipoproteína amiloidea. Y este otro, que no tiene Alzheimer, está más lleno de lipoproteína amiloidea que este otro.
Entonces, la sola lipoproteína amiloidea no nos condena forzosamente a que la enfermedad se nos manifieste. De hecho, dentro de ese grupo de pacientes antioqueños que presentan lo que se conoce en la literatura científica mundial como la mutación Pfizer, hay una señora que tiene la mutación, que ha vivido hasta los 70 años, cosa que es inusual porque generalmente la enfermedad lo mata a los 60, y que está asintomática, no tiene la lesión. Al realizarle la tomografía por emisión de positrones, se encontró que estaba tan llena de beta-lipoproteína amiloidea como los pacientes con Alzheimer clínico. Pero resulta que esta paciente no tiene una mutación, tiene dos. Tiene una mutación que por sí sola le hubiera llevado a un Alzheimer precoz. Y tiene una segunda mutación que barre la beta-lipoproteína amiloidea una vez se produce. Tiene una mutación que estaría a favor del Alzheimer y otra que estaría en contra de la manifestación de la enfermedad. Un caso único en el mundo. Y otros biomarcadores que encontramos en el Alzheimer los podemos observar con estos dos pacientes. Ambos pacientes varones, el paciente control sano tiene 71 años de edad y el paciente con Alzheimer tiene 64 años. Se les hace una resonancia nucleomagnética y se les hace una tomografía por emisión de positrones para observar qué tanto utiliza su cerebro la glucosa cuando está activo y qué se encuentra. Observemos las diferencias en las resonancias primero. Unos ventrículos en el paciente con Alzheimer muy grandes, unos surcos enormes, una cisura de Silvio grandotota, es decir, esta corteza está atrófica, que es lo que se suele ver en los pacientes con Alzheimer y que fue descrito por Alo Alzheimer en su paciente original, la señora Dieter, en 1906. Y lo mismo se observa acá. Pero centrémonos aquí, en esta estructura de la cual les había hablado yo en alguna de las charlas precedentes, el hipocampo. Comparemos el tamaño de este hipocampo del paciente sano, 7 años mayor, con el tamaño del hipocampo del paciente con Alzheimer. Aquí se observa cómo ya hay una atrofia hipocampal importantísima en este señor y el tamaño del ventrículo adyacente al hipocampo es muy grande en comparación con el paciente control. Y otro fenómeno que se observa, que es también biomarcador de mal de Alzheimer, es este. Al paciente y al control se les pide que tomen una glucosa marcada radioactivamente y esa glucosa se va a ir a las áreas del cerebro que estén activas y se va a ver así, rojita. Entonces el paciente control, el paciente sano, pues lleva la glucosa a todas sus neuronas y las pone a trabajar. Pero acá estas neuronas están silenciosas, especialmente las del lóbulo frontal y peor aún, las neuronas hipocampales. Estos cambios son biomarcadores de Alzheimer. Ya en este momento, entonces, nos podemos ir aproximando un poquito más de lo que hacíamos antes al planteamiento del diagnóstico. Finalmente, el diagnóstico de mal de Alzheimer solamente se hace ya de manera definitiva y sin lugar a dudas en la mesa de autopsias. Pero si nosotros vamos sumando datos, si vamos sumando atrofia cortical, escasa actividad metabólica del cerebro al inyectarle glucosa marcada radioactivamente y presencia abundante de beta-lipoproteína amiloidea en la tomografía por emisión de positrones, ya casi que tenemos garantizado ese diagnóstico y ya en ese momento tenemos suficientes herramientas clínicas y paraclínicas para poder iniciar manejo. En ese mismo artículo mencionan el progreso de una paciente que consultó inicialmente a sus 65 años por cefaleas e insomnio y en el transcurso de 10 años se fue deteriorando cognitivamente hasta ser diagnosticada con enfermedad de Alzheimer en el 2003. Falleció en el 2005. Observamos entonces estas estructuras del lóbulo temporal y se les ha agregado colores para poderlas detectar. Obviamente no se ven así. Lo que hemos señalado como una H es el hipocampo. Esta es la corteza entorrinal, la que está en amarillo. Y el verde es líquido cefalorraquídeo dentro del ventrículo. La misma imagen que habíamos visto antes.
Aquí la paciente sin síntomas cognitivos, solo con cefalea. Aquí la paciente ya con deterioro cognitivo, un deterioro cognitivo aún mayor en el año 2001, y en medida que el deterioro cognitivo va avanzando, el hipocampo se va tornando más y más chiquito, hasta llegar a este extremo. Un hipocampo diminuto en comparación con el hipocampo original, una corteza entorrinal diminuta en comparación con la corteza original, en la corteza entorrinal original, y un ventrículo que ha crecido enormemente en el transcurso de 10 años. Bien, estos son entonces los cambios anatómicos que se correlacionan con los cambios cognitivos. Paulatinamente el paciente va perdiendo habilidades y habilidades cognitivas producto de la acumulación de estas proteínas aberrantes que no pudieron ser eliminadas. Las demencias más comunes son la demencia Alzheimer y la demencia vascular. Y un 75% o más de los pacientes con demencias tiene una de estas etiologías, o bien es una enfermedad de origen mixto. El Alzheimer, aparte de ello, coexiste, o sea, pueden haber pacientes que tengan coexistencia de dos causas distintas de demencia, por ejemplo, demencia por cuerpos de Lewy y Alzheimer en un 10%, en otro 10% de demencia vascular más Alzheimer. En general, nosotros podemos asumir que el paciente con Alzheimer se va deteriorando como si bajara por un tobogán inicialmente de baja velocidad. En cambio, el paciente con demencia vascular, su deterioro es saltatorio, como si fuera bajando una escalera. Cada ACV provoca un nuevo cambio y un nuevo déficit. Y bueno, la focalización, el tener factores de riesgo para demencia vascular y mayor compromiso emocional nos orientarían un poquito más a ese otro diagnóstico. El proceso diagnóstico entonces arranca con la clínica. Un test que utilizamos mucho en Colombia es el Mini Mental Test. Son 30 preguntitas tan fáciles como dígame dónde estamos, en qué país está, qué hora es, ese tipo de cosas. Es un examen obviamente para sacar 5 y se asume que si alguien saca 28 puntos o más, está normal. Si tiene 23 puntos o menos, tiene demencia y habría un rango, una zona gris que puntuaría como dudoso para demencias. Obviamente, este test es fiable en la medida en que el paciente no se entienda, no tenga déficits sensoriales, es decir, puede dar muchos falsos positivos. La Academia Americana de Neurología ordena que ante todo diagnóstico de síndrome demencial, nosotros le debemos pedir al paciente un kit de pruebas paraclínicas. Las imágenes cerebrales, por supuesto. Como los pacientes con hipotiroidismo en la ancianidad pueden presentar un síndrome demencial, tenemos que pedirles pruebas tiroideas. Tenemos que pedirles a todos y últimamente más aún niveles séricos de vitamina B12. Con esto nunca dejo de advertirlo. Resulta que en la naturaleza la única fuente confiable de vitamina B12 son las carnes rojas. Eso no se encuentra en ningún vegetal. Si uno, siendo adulto joven, se vuelve vegetariano radical, pues puede remediar esto simplemente aplicándose una ampollita de vitamina B12 mensualmente y con eso tiene. Pero en la deficiencia de B12 en un adulto sano no va a producir mayores cambios a corto y a mediano plazo. Puede haber cierto enlentecimiento psicomotor, puede haber síndromes depresivos reactivos, en fin, pero no más. Pero en un anciano, una deficiencia importante de B12 sí nos puede provocar una demencia y el paciente puede terminar siendo diagnosticado como Alzheimer sin llegarlo a tener. Entonces, si los hijos del anciano se volvieron vegetarianos radicales, nada de raro tendría que hubieran cogido al pobre viejito y le hubieran quitado su comidita, su carnita habitual para convertirlo en vegetariano radical, provocándole deficiencia de B12 y provocándole un síndrome demencial sin proponérselo. Tenemos que interrogar dirigidamente por toda la medicación que el paciente esté consumiendo, incluyendo usos de preparados naturistas. Los ancianos son supremamente susceptibles a los efectos secundarios de la medicación, en particular a la hiponatremia inducida por inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Los antidepresivos más utilizados, sertralina, escitalopram, fluoxetina, en fin, causan hiponatremias.
en ancianos. Y entonces, como los ancianos son polimedicados, no sería raro que ese sujeto hiponatrémico por la sertralina estuviera recibiendo también diuréticos, en fin. Eso crearía un cuadro confusional en el anciano que sería explicable por la hiponatremia y no por un síndrome demencial. Y una vez la diagnosticamos, tenemos que determinar si el cuadro es reversible o no, porque hay demencias reversibles, como aquella provocada por déficit de B12, hipotiroidismo no tratado, ya los mencionamos. No olvidar nunca el hematoma subdural crónico, pequeños traumatismos encefalocraneales pueden provocar este fenómeno que nos desata un síndrome demencial, el síndrome de Hakini-Adams. Tenemos que descartar cuadros demenciales, pseudodemenciales como la depresión, como la sordera. En medida de lo posible, tenemos que retirar todos los medicamentos que actúen a nivel del sistema nervioso central. En medida de lo posible, obviamente. Y recordemos que la fisiología del anciano es distinta. Ellos pierden la capacidad para hacer fiebre, no tienen sed, tienden a verbalizar menos. Entonces, el cuadro podría ser cualquier patología sistémica y no un síndrome demencial. El síndrome de Hakini-Adams se manifiesta con una imagen así, una hidrocefalia de presión normal, con marcha magnética, con incontinencia de esfínter vesical. Y es un cuadro reversible y se maneja quirúrgicamente. Resultó Alzheimer. Vamos a compensar todos los factores reversibles que estén asociados. En Colombia se utilizan estos medicamentos aprobados por la FDA estrictamente para manejo sintomático, rivastigmina, galantamina, donepezilo. Se utiliza también este otro, memantina. Si aparecen síntomas psicóticos, estos se deben manejar idealmente con este medicamento, a mi juicio, pues, a dosis bajitas, quetiapina, 12 miligramos y medio a 25. Es el neuroléptico mejor tolerado, aunque hay pacientes muy susceptibles que con bajísimas dosis sufren tremendas sedaciones. Otras opciones serían estas dos, risperidona o haloperidol a dosis muy bajitas. Los neurolépticos sedantes mejor no. Y partamos de otro principio. Va a ser una enfermedad crónica, va a ser una enfermedad deteriorante, va a ser una enfermedad que sin prisas, pero sin pausas, va dañando el cerebro, la mente y la personalidad de alguien que quisimos mucho. Y esa persona se nos puede tornar agresivos a quienes la estamos cuidando. Entonces, esto resulta agotador para quien cuida a estos pacientes. En todos los casos de Alzheimer y en general de enfermedades crónicas, pero aquí en particular, mucho más, hay que cuidar a los cuidadores, generalmente las hijas, generalmente la esposa de los pacientes con esta enfermedad. En el libro de psicofarmacología de Stahl muestran cómo actúan, bueno, todos los fármacos y en particular los inhibidores de colinesterasas. Muestran entonces cómo la acetilcolina se produce, se libera y hay una enzima encargada de hidrolizar la acetilcolina. Se denomina acetilcolinesterasa y hay una enzima periférica y glial que es la butirilcolinesterasa. Pues bueno, aquí en el libro de Stahl ellos ponen a la acetilcolinesterasa con esta camisa de fuerza y al no poder la enzima esta actuar sobre la acetilcolina, hay más acetilcolina disponible y la persona entonces recupera sus capacidades cognitivas. ¿Ya? La ponen con una camisa de fuerza con las banderas japonesa y de Estados Unidos porque allá es donde se produce este medicamento, el donepezil. Esta enzima también va a ser bloqueada periféricamente y sobre todo, al ser bloqueada en tubo digestivo, nos va a explicar algunos de los efectos secundarios que este medicamento va a producir. Los medicamentos que a mí más me gusta usar en el manejo del Alzheimer, cada quien habla de la fiesta según cómo le va en ella, son este que vemos aquí y la rivastigmina. Los otros no me gustan tanto, pero en términos generales, todos son reportados, donepezilo, rivastigmina, galantamina y memantina, como con una igual eficacia. Los pacientes se mejoran mucho desde el punto de vista sintomático por un tiempo. Se mejoran desde el punto de vista sintomático porque en la medida en que más acetilcolina dispongan, su hipocampo va a trabajar mejor durante un rato.
Pero va a llegar un momento en que como el proceso no se ha detenido y las neuronas se nos van muriendo y el hipocampo se va lesionando, independiente de que se produzca suficiente acetilcolina, esta ya no va a tener dónde actuar. Entonces, estas drogas permiten un periodo de tiempo de mejoría, en algunos casos de casi total normalidad, pero es transitorio y a los pacientes toca advertirles eso. Esta frase la dicen en las cárceles. Se la dicen a aquella persona que llega a una cárcel en una actitud poco compasiva con quienes están allá. Ellos plantean los reos que nadie está exento de terminar en ese sitio. Entonces, cuando uno visita una cárcel, se tiene que portar fresco, ser compasivo con la gente. Si me están viendo 79 personas, conmigo seríamos la persona 80 viendo esta charla, a uno de nosotros nos puede dar la enfermedad. Asumiendo que yo soy el mayor, pues yo sería el que más posibilidades tendría que me diera, y aparte de ello mis antecedentes familiares duplican el riesgo de que me dé mal de Alzheimer. A los 80 años hemos comprado 75 de las 100 boletas para la rifa del Alzheimer. Y cada año que pasa compramos más. Hay una excepción, los centenarios. Las personas que tienen más de 100 años son unos ancianos particularmente vigorosos y fuertes que por lo general no sufren de esta enfermedad. Pero las 3/4 partes de los octogenarios tienen mal de Alzheimer, clínicamente diagnosticable ya. ¿Bien? Y como en la medida que va pasando el tiempo, la expectativa de vida se incrementa, esta patología se nos va a incrementar. Y otra cosa que tenemos que hacer siempre, hacer ejercicio físico y cumplir los mandamientos de la salud. Miremos esta tabla que muestra los factores de riesgo para desarrollar mal de Alzheimer, los dividen en factores de riesgo modificables y no modificables. No modificables, la edad. No modificable, el pertenecer al sexo femenino, es más frecuente que en ellas, más frecuente que en hombres. El tener parientes, como en mi caso, de primer grado o de segundo grado de consanguinidad o que esté presente en varias generaciones, puede incrementar, duplicar o sextuplicar el riesgo. Es más frecuente en Estados Unidos en afroamericanos y en gente de ascendencia hispana. Mucho más frecuente en el síndrome de Down. Y en aquellos casos en que hay estas patologías familiares. Bien. Y hay casos que sí los podemos modificar. Todo aquello que esté relacionado con el riesgo vascular. Por consiguiente, si nosotros bloqueamos el síndrome metabólico y la obesidad, si dejamos de fumar, si tenemos diabetes y nos la tratamos adecuada y precozmente, si tenemos hipertensión y nos la tratamos adecuada y precozmente, estamos disminuyendo el riesgo vascular y estamos disminuyendo el riesgo de que nos dé Alzheimer. El tener poca actividad física, sobre todo a medida que vamos envejeciendo, incrementa el riesgo. Sufrir traumatismos encefalocranianos, perder la audición y no manejárselo, incrementa el riesgo. Entonces, lo que podemos hacer para intentar prevenir que nos dé el Alzheimer, bueno, ya tendríamos que rogar para que tengamos una buena reserva cognitiva, una buena reserva cerebral y un conjunto de genes que nos permitan seguir dando lora por mucho tiempo. Pero mientras tanto, lo que debemos hacer es ejercicio físico y cumplir con los mandamientos de la salud, dormir bien, no aumentar nuestro peso, en fin, para intentar prevenir esta patología que es devastadora, sobre todo para las familias de las personas que observan como alguien inteligente, capaz, cognitivamente poderoso, progresivamente se va hundiendo en el temible mundo de niebla en que se hunden estos pacientes de manera progresiva e inexorable. Bien. ¿Qué perspectivas hay? Aparte de este manejo sintomático, hay un par de intentos de inhibir estas enzimas que son las que generan toda la cascada de beta-lipoproteína amiloidea. Inhibidores de beta secretasas y de gamma secretasas están en estudio. Y uno que se está estudiando precisamente en los pacientes de Yarumal, Antioquia, con
inmunoterapia. Consiste en generar anticuerpos antiplaca amiloidea. Resulta lo siguiente, hay unas cepas de ratones modificados genéticamente para sufrir depósitos de placa amiloidea, ratones con Alzheimer. Y estos ratones generaron la posibilidad de generar a su vez anticuerpos contra la placa amiloidea. Se empezaron a ensayar y en los animalitos, con el primero que se hizo, llamado AN1790, se produjo encefalitis en un 6% de los casos y eso se detuvo ahí. Pero posteriormente se crearon estos medicamentos, todos terminan en SUMAF, que es un acrónimo para mencionar que son anticuerpos obtenidos de esta cepa de ratones que les menciono, y que la idea sería que pudieran entonces eliminar la placa amiloidea una vez la placa amiloidea estuviera allí presente. Esas son las perspectivas que hay en el manejo del Alzheimer. Se sigue buscando, cada vez se encuentran nuevas cosas, pero esta enfermedad tiene una patología muy compleja y por consiguiente su manejo farmacológico adecuado posiblemente tarde muchísimo tiempo en cristalizarse realmente. Y esto es lo que tenía para comentarles, chicos. Muchas gracias una vez más por su atención. Doctor, muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Franco, de la Universidad CES de Medellín, y te voy a hacer unas preguntitas que me dieron pues como por YouTube. Entonces, la primera pregunta es si el consumo de sustancias está relacionado directamente con la demencia. Con demencia. Partiendo Sí. que los síndromes demenciales tienen tantas etiologías, pues definitivamente sí. Puede haber demencia por alcohol, directamente por alcohol. Puede haber demencia por consumo masivo de solventes, toluenos, pegantes, básicamente por ahí. Otros síndromes demenciales, es decir, otras sustancias ligadas como causal fundamental de síndrome demencial, definitivamente no. Ahora bien, tenemos que pensar en otra cosa. A medida que vamos envejeciendo y en la medida que nuestro cerebro va haciendo más y más apoptosis, se va haciendo cada vez más chiquito, cualquier agresión nueva que le hagamos al cerebro nos podría provocar una catástrofe. Entonces, el consumo de alguna sustancia psicoactiva lo suficientemente lesiva del cerebro nos podría generar un síndrome demencial por ella misma. Listo, doctor. Otra pregunta es si nos puede recordar, porfa, la diferencia entre Alzheimer y demencia senil. A ver, demencia senil fue un término que acuñó Philippe Pinel en el siglo XVIII. Bien. Él hablaba de deterioro cognitivo progresivo, severo, incapacitante, ligado a la vejez. Es decir, un deterioro progresivo, severo, incapacitante es una demencia. Y él mencionaba que el origen de la demencia era la edad. Y entonces él habló de demencia senil. La enfermedad de Alzheimer es una demencia también, que no es provocada por el hecho de envejecer, aunque envejecer es un factor de riesgo para esa demencia, que tiene una etiología precisa, una patología ya conocida, unos factores de riesgo, unos biomarcadores claros. Y que no está presente solo en ancianos. Si se tiene la mutación, se puede tener Alzheimer precoz, como en el caso de los pacientes de Yarumal, Antioquia, o se puede tener Alzheimer juvenil, como en el caso de los pacientes con trisomía del par 21. Bien, entonces, demencia senil es un término que realmente debemos abandonar ya del uso cotidiano en la medicina, porque ya definitivamente el término ya no existe en las clasificaciones diagnósticas. Listo. Otra pregunta que nos hacen es si los pacientes con Alzheimer siempre van a presentar insomnio. No siempre, pero es muy frecuente. De hecho, es de las primeras manifestaciones clínicas que están presentes
en el deterioro cognitivo mínimo e inclusive en la fase asintomática, aparentemente asintomática de la enfermedad. No siempre lo van a presentar, pero va a ser muy frecuente. Es más, a medida que la enfermedad va avanzando, el paciente con Alzheimer va perdiendo la capacidad de generar un adecuado ciclo sueño-vigilia. Y entonces es muy posible que el paciente esté muy activo en horas de la madrugada, sin dejar dormir a su familia, y alrededor de las 10 de la mañana y ponga a dormir, duerme un ratico hasta las 3 de la tarde para volver a arrancar a partir de ese momento. ¿Bien? Entonces no va a estar presente en todos, pero sí es muy común. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Listo, entonces ya damos por terminada la charla de hoy. Ya la próxima charla, pues, y para finalizar el curso va a ser el día viernes. Y pues muchas gracias por acompañarnos a darnos este tema tan interesante, pues, que nos tiene que importar, pues, como personal médico, a todos los que estamos aquí, pues, presentes. Y gracias a los asistentes. Bueno, muchas gracias, chicos. Fue un placer. Gracias, doctor. Chao, chao. Chao.